Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar con la losacero y vamos a calcular los conectores de cortante. ¿Sí? Cortante en losacero. Muy bien, vamos a tomar nosotros el menor de los valores que tengamos aquí, ¿verdad? Dice que el cortante horizontal para la losacero es de 0.85 del valor del F'C por el área del concreto real entre 2. Y en la otra expresión es el área de acero que tiene la sección de la viga por su esfuerzo de fluencia entre 2, donde AC es el área real del concreto. ¿Se acuerdan que obtuvimos nosotros, verdad? Tenemos por aquí, viene la capa de compresión y luego venía aquí, venía la losacero, ¿verdad? Venía aquí la losacero, ¿verdad? Y luego pues por acá venía la viga, ¿no? Viene la viga aquí. Ahí viene la viga. Entonces esta es la longitud real, ¿verdad? Que era L entre 4. Esa es la longitud real que voy a tomar para el área del concreto, ¿sí? Multiplicado obviamente por la altura de la capa de compresión, que era H3, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que el área del concreto es igual a L entre 4 por la altura, ¿no? Que de la capa de compresión, ¿se acuerdan? El AS en esta expresión es el área del perfil, ¿verdad? Utilizado. F'C pues es la resistencia del concreto a la compresión, el Fy pues la resistencia de fluencia del material del acero, el valor de Q es la carga de cortante permisible para un conector, ¿sí? Donde podemos verificar las cargas o el cortante que resisten los conectores de cortante Nelson-Stud, ¿verdad? Conectores Nelson-Stud, ¿sí? Nelson-Stud. Esos conectores vienen en la tabla 1.11.4 y van a estar en relación según la resistencia del concreto que tengamos en la capa de compresión, ¿sí? Nosotros por otro lado podemos conocer el número de conectores, que es el cortante, obviamente, entre la resistencia del conector multiplicado por un factor de reducción, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tenemos ahí el perfil de la viga, que es de W10 por 19, el que analizamos para la losacero, y tiene un área de 36.3 centímetros cuadrados, ¿verdad? Era el acero, era A36 y la resistencia a la fluencia del A36 es 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿verdad? Aquí ya viene el cálculo del área, el área del concreto, que era L entre 4. Para nosotros L en el ejercicio anterior, L valía 550 centímetros, ¿verdad? Entre 4, y el espesor de la capa de compresión era de 12. Entonces 550 entre 4 por 12 me da el área del concreto real, que es 1650 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, y luego tenemos de la tabla 1.11.4, escogí yo un conector, voy a meter conectores de 19 milímetros de diámetro, ¿sí? Y utilizamos para calcular la losacero un F'C de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en esta tabla viene la resistencia según el tipo de concreto de resistencia que estemos utilizando en el concreto. Para el conector de 19 milímetros con resistencia igual a 200 kilos, la resistencia del conector a cortante vale 5.200 kilogramos, ¿verdad? Entonces vamos a verificar en primera instancia cuánto vale el BH para el concreto. Entonces tenemos que es 0.85 del valor del F'C, que en nuestro caso vale 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y luego el área del concreto
¿verdad? El área del concreto, pues es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es L entre 4 por H3 y eso me da 1650. Y todo esto está dividido entre 2, ¿verdad? Ese es el cortante que toma el concreto. Y luego el cortante que toma el acero dice que es el área de acero por el esfuerzo de fluencia entre 2. El área de acero es 36.3, que es el área del perfil de 10 por 19 americano, y tiene un FY de 2530 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre 2. Entonces aquí ya tenemos los cortantes horizontales de cada uno del concreto y del acero. Entonces sacamos operaciones y vamos a tomar el menor de los valores obtenidos. Entonces tenemos 0.85 por 200 por 1650 entre 2. Y aquí tenemos 140.250. 140.250 y esto está en kilogramos. Y luego el otro es 36.3 por 2530 y me da 91.839. Pero este valor es entre 2, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, tenemos 45.919.5. Ese es el valor que voy a tomar. Tenemos 36.3 por 2530 entre 2, me da 46.299. A ver, 36.3 por 2530 entre 2, 45.919.5. Ahí está. Entonces ya tenemos el concreto, la resistencia del concreto y la resistencia del acero para el cortante. Entonces voy a tomar el menor de estos valores, que viene siendo este que está aquí, ¿verdad? Es el del acero, es el menor. Entonces pues vamos a verificar, ¿verdad? Cuántos conectores de cortante voy a meter de 19 milímetros con una resistencia de 200 en compresión. Entonces el número de conectores es igual al valor del cortante, que es el cortante más pequeño, que son 45.919.5, ¿sí? Entre 0.85 del valor de Q, que es la resistencia del conector a cortante, son 5.200. Por lo tanto, el número de conectores es igual a lo que tengo yo ahí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 45.919.5 entre el valor de 5.200 y eso me da 10.39. Si tenemos aquí 10.39 conectores, o sea, voy a meter 11 conectores de cortante. Sí, voy a meter 11 conectores de cortante, sí, pero ahí tenemos que meter los 11 conectores de cortante, los vamos a meter porque la viga se comporta simplemente apoyada con carga distribuida en el elemento, ¿verdad? Y el momento que vamos a tener ahí en ese elemento, ¿sí? Así está, se comporta de esta manera la viga de la losacero, ¿no? Está simplemente apoyada, ¿verdad? En una trave principal con cierta carga distribuida. Entonces el momento que obtengo ahí va a ser a los extremos, pues va a ser 0 y va a ser el momento máximo, va a estar al centro, ¿verdad? Entonces lo que dice ahí el manual, que estos 11 conectores de cortante es del momento máximo hacia acá, ¿sí? Hacia donde el momento es nulo.
Entonces voy a tener de aquí 11 conectores y de este lado también, porque es del momento positivo máximo al momento negativo, al momento nulo, perdón, al momento nulo, ahí vale 0 el momento, entonces también son 11, ¿sí? A eso es lo que quiere decir que dice ahí, si ustedes leen la parte que les di ayer, que es, me parece, la 1.11 o la 1.10, creo fue, ¿sí? Entonces, que se llama construcción compuesta. La construcción compuesta, pues ya vimos qué es, ¿no? Ahí viene lo de la losa cero. Entonces, dice que del momento máximo hacia atrás al momento nulo se van a poner los 11 conectores. Y también del momento máximo al nulo se van a colocar los otros 11 conectores. Entonces, esto me arroja un total de conectores. Ahora sí, el número de conectores totales es de 22 conectores, ¿sí? Entonces 22 conectores a lo largo, ¿sí? Vamos a colocar ahí los conectores de cortante, ¿verdad? Y viene siendo, los conectores son 22 en total, ¿verdad? Y tenemos una longitud de viga, ¿de cuánto? Tenemos una longitud de viga de 550 centímetros, ¿verdad? Entonces, pues la separación, ¿verdad? A cada cuánto voy a colocar esos conectores, pues es igual a la longitud de la viga, que son 550, ahora sí, entre ¿cuántos conectores? Entre 22, ¿verdad? Entre 22 conectores. Recuerden que este es el número de conectores del momento máximo al nulo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tienen que ser el doble, o sea, 11 por 2, ¿sí? Y esa va a ser la separación que tengamos, porque tenemos 550 centímetros de longitud de la viga. Esta es la longitud de la viga, y tenemos ese valor entre 22 y le corresponden 25 centímetros. A cada 25 centímetros voy a colocar un conector de 19 milímetros que resiste una resistencia de cortante de 5200 kilogramos sobre centímetro, kilogramos porque es resistencia es la resistencia cortante, ¿sí? Y el F' que estamos utilizando es de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el F'C que tenemos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues esto es el cortante en la losa acero, el número de conectores Nelson Stud que vamos a colocar sobre los elementos, ¿sí? El número total de conectores según el diámetro y la resistencia del concreto que utilicé en la capa de compresión me va a arrojar la resistencia del conector de cortante, y se analiza como ahorita lo terminamos el ejercicio. Muy bien, esperemos que haya quedado claro esto del cortante en los aceros. Es muy sencillito y lo pueden consultar en cualquier manual, ¿verdad? Que tengan un excelente día y continuamos con la flexocompresión en los siguientes tutoriales. Buen día, terminamos con la sesión.